Hay lugares que se ven como refugios, cabañas en las montañas, bosques que guardan silencio, paisajes que los humanos registran como seguros. Dylan Redwine llegó a uno de esos lugares el 18 de noviembre del año 2012. Tenía 13 años y no tenía opción de no ir. Era una visita ordenada por un juez, el Día de Acción de Gracias con su padre. Una de esas decisiones legales que se toman desde una oficina, lejos, muy lejos del miedo que un niño siente cuando tiene que subirse a ese auto. Ryan Redwine tenía 13 años y vivía con su madre Elaine Hall, en Vinefield, Colorado. Era el típico niño normal de 13 años. Le gustaba el fútbol americano, tenía muchos amigos, enviaba mensajes de texto hasta tarde-noche como lo hacen los niños de 13 años. Pero Dylan también cargaba con algo que ningún niño debería cargar: el peso de saber algo sobre su padre. Sus amigos y su madre testificaron durante el juicio que Dylan no quería ir a esa casa, que la relación con su padre era tensa, que Mark Redwine era alguien de quien Dylan tenía miedo. Pero la orden judicial era clara y Dylan debía subirse a ese carro. Mark Redwine tenía 47 años en noviembre del 2012. Vivía solo en una cabaña de Vallecito. Su matrimonio con Elaine Hall había terminado en un divorcio y la custodia de Dylan era algo bastante problemático. Era una relación familiar que estaba completamente rota y que los tribunales intentaban gestionar con visitas ordenadas. Y que en la práctica colocaba a un niño de tan solo 13 años en una situación que él mismo describía como incómoda. Lo que la fiscalía estableció en el juicio es que Dylan había descubierto algo en uno de los dispositivos de su padre. Imágenes que Mark consideraba como su secreto más privado. Dylan lo sabía y Mark sabía que Dylan lo sabía. Esa noche del 18 de noviembre, esos dos hechos estaban en la misma cabaña aislada en las montañas de Colorado. A las 9:37 de la noche, el teléfono de Dylan Redwine emitió su última señal, su último mensaje de texto, su último contacto con el mundo fuera de esa cabaña. Después de esa hora, Dylan desapareció. Dylan desapareció del registro de todas las formas de cómo los seres humanos dejamos rastro. Silencio total. Los investigadores encontraron rastros de sangre de Dylan en la sala de estar de la cabaña de su padre. Mark, por su parte, le dijo a las autoridades que había salido a hacer algunos mandados y que cuando regresó, Dylan ya no estaba. Que simplemente no estaba. Como si un niño de 13 años en medio de las montañas de Colorado simplemente decide salir a caminar de noche y no volver. Elaine Hall supo que algo estaba mal el 19 de noviembre. Dylan no respondía a sus mensajes. Cuando llamó a Mark, la versión que recibió no tenía ningún sentido. Reportó inmediatamente la desaparición de su hijo y comenzó una búsqueda que duraría muchos meses. En junio del 2013, 7 meses después de la desaparición, excursionistas encontraron restos parciales de Dylan a unos 10 kilómetros de la cabaña de su padre. En noviembre del 2015, 3 años después, otros excursionistas encontraron su cráneo a 1,5 kilómetros del primer hallazgo, separados del resto de su cuerpo a propósito. Mientras la búsqueda continuaba,
Mark Redwine hizo algo que sorprendió a todos. Apareció en televisión, en el programa Dr. Phil en el 2013. Se sentó frente a Elaine Hall y se acusaron mutuamente. Redwine, por su parte, negó cualquier tipo de responsabilidad. Lloró frente a las cámaras, reclamó también ser una víctima. You were the last person to have seen your son before he disappeared. Well, and I don't believe that. What do you believe? I believe that the postal worker that saw Dylan later that afternoon, before I went looking for him. Era la actuación de alguien que había calculado que la mejor forma de no ser sospechoso era ser el padre destrozado que el país podía ver. Pero lo que él no sabía es que la fiscalía tenía algo que el llanto no podía borrar: las fotografías que Dylan había encontrado. Los fiscales establecieron durante el juicio que cuando Dylan enfrentó a sus padres por esas fotografías y amenazó con contárselo a su madre, Mark Redwine entró en una furia que terminó con la vida de su hijo. Tenía un secreto que consideraba más valioso que la vida de su hijo y haría lo que sea por mantenerlo así, como un secreto. El juicio comenzó en junio del 2021, casi 9 años después de la desaparición de Dylan. Mark Redwine eligió no testificar. La defensa estableció que Dylan estaba vivo en la mañana del 19 de noviembre y que había desaparecido mientras su padre hacía mandados en el pueblo. Por su parte, la fiscalía presentó algo más sólido que cualquier argumento: la sangre de Dylan en la sala de estar. Los restos encontrados a kilómetros de la cabaña y el cráneo separado de las otras partes del cuerpo. El jurado deliberó durante 6 horas y media. El 16 de junio del 2021 encontraron a Mark Redwine culpable de homicidio en segundo grado y de maltrato infantil resultante en muerte. La sala jadeó cuando se leyó el veredicto. Un año antes de su muerte, en el 2011, Dylan y su hermano mayor, Corey, estaban en un viaje por el Medio Oeste con su padre, Mark Redwine. En algún momento de su viaje, mientras Mark dormía, Dylan encontró algo en la laptop de Mark: fotografías. ¿Pero qué tipo de fotografías? Las fotografías mostraban a Mark Redwine vestido con ropa interior femenina y una peluca, comiendo heces de un pañal. Dylan tenía 12 años cuando vio eso. Corey testificó durante el juicio que Dylan estaba perturbado, que tuvo que contenerse, que los dos se encerraron en el baño del hotel para procesar todo lo que acababan de ver. Corey fotografió las imágenes con su celular y luego las guardó. Desde ese día, Dylan no volvió a ver a su padre de la misma manera. Comenzó a decirle a su madre y a Corey que no quería ir a las visitas, que algo dentro de él había cambiado con ese hombre que se suponía era su padre. En agosto del 2012, pocos meses antes de la visita de Acción de Gracia, Dylan le pidió a Corey que le enviara las fotos. Quería tenerlas. Quería confrontar a su padre. Corey nunca se las envió, pero antes del viaje en noviembre, Corey sí enfrentó a Mark directamente con las fotografías. Mark Redwine ya lo sabía. Sabía que sus hijos habían visto las fotografías que tenía guardadas en su laptop y sabía que Dylan iba a pasar Acción de Gracias en su cabaña con el conocimiento de esas fotografías. El fiscal Fred Johnson lo dijo en sus alegatos con estas palabras: una relación dañada, expuesta con fotografías comprometedoras, fotografías en las manos de un niño de 13 años que estaba asqueado por ellas, que desencadenaron una rabia violenta en el acusado. Pero esas fotografías no mataron a Dylan. A Dylan lo mató Mark Redwine. A Dylan lo mató su padre. El 8 de octubre del 2021, el juez Jeffrey Wilson de La Plata County sentenció a Mark Redwine a 48 años de prisión, el máximo posible. Y antes de leer la sentencia, dijo algo que quedó grabado en todos los presentes: tengo problemas para recordar a otro criminal convicto que haya recordado una falta tan absoluta de remordimiento por su comportamiento criminal.
Dylan Raekwon tenía 13 años la noche del 18 de noviembre del 2012. Había ido a pasar el Día de Acción de Gracias con su padre. Una visita ordenada por un juez. No tenía forma de no ir. No tenía forma de saber lo que iba a pasar cuando confrontara a ese hombre con lo que sabía. Solo era un niño de 13 años que descubrió el secreto equivocado. En el lugar equivocado, con la persona equivocada.